Listo, pues vamos a retomar. Nos quedamos en que todas las funciones que tiene la corteza prefrontal dorsolateral izquierda esa base neural realiza una diversidad de funciones y esta diversidad aporta hacia procesos distintos del lenguaje oral. Por ejemplo, la memoria de trabajo verbal permitía que la información se retuviera por 20 segundos mientras esa secuencia sonora que es el lenguaje es transformada, es procesada para interpretarse o para expresarse. La melodía cinética es una función que se refiere a la posibilidad de hacer cambios fluidos, armoniosos, después de hacer una cosa poder iniciar una diferente. Y entonces, gracias a eso, decimos un sonido después de otro, una palabra después de otra. Gracias a eso, al bailar, hacemos un paso después de otro. Gracias a eso, en el pensamiento, cambiamos de un pensamiento a otro, pero de forma organizada, bajo un mismo tema, diferentes pensamientos. La fluidez verbal, que era la función en la que nos estamos concentrando ahora, la fluidez verbal se refiere a una función en la que podemos ir y sacar de las memorias de largo plazo, porque las memorias de largo plazo, imaginen ustedes que son como almacenes, como bodegas enormes, gigantes, que nunca dejan de recibir. O sea, puedes meter y meter y meter y no se va a llenar ese almacén. Tiene una capacidad infinita, pero es un almacén. Entonces hay que ir a ese almacén, abrir la puerta y sacar algo. Y quien realiza esto en las palabras, en el almacén de las palabras que se llama lexicón, lexicón fonológico o lexicón ortográfico, pero lexicón, entonces es la fluidez verbal. La fluidez verbal es la función que se encarga de ir y recuperar una palabra. Y entonces se pueden recuperar sustantivos o se pueden recuperar verbos, pero se recuperan palabras de contenido. Entonces este sirve para recuperar palabras del lexicón mental, ¿no? Bueno, luego está el 4, las praxias. Las praxias son movimientos aprendidos, entonces aprendimos a caminar, aprendimos a comer, aprendimos a lavarnos los dientes, aprendimos las mujeres hasta ponernos la rayita mientras vamos manejando, ¿no? Ahí en el ojo. Movimientos aprendidos, aprendiste tu firma. Son movimientos aprendidos y por tanto automatizados, así que ya no te cuesta trabajo realizarlos porque salen hasta con los ojos cerrados. Bueno, salen hasta dormido, por eso los sonámbulos se levantan y están dormidos y caminan, porque caminar es una praxia. Bueno, entonces, los fonemas son praxias también cuando se articulan, cuando se realizan en el sonido, son praxias. Así que cuando yo hago a, d, l, b, t, k, r, ch, todas esas son praxias, pero se llaman praxias fonoarticulatorias, o hay un autor que se llamaba porque ya falleció, estoy mirando mis libros para fusilarme el autor porque ya se me olvidó, y es un argentino, bueno, olvidémonos del autor, al ratito me acuerdo de él. Este autor le puso estereotipo fonemático. Entonces, Ascuaga, Juan Enrique Ascuaga. Este autor, que falleció hace no mucho, nombró a las praxias de los fonemas estereotipos fonemáticos. Así que tienen muchos nombres. Se le llama unidad porque es una unidad de movimientos. Unidad articulatoria. Un conjunto de movimientos para hacer un fonema, un conjunto de movimientos para hacer una palabra. Como sea, es una unidad articulatoria. Pero es, creo yo, más claro llamarle a los fonemas estereotipo fonemático, o estereotipo
estereotipo motor verbal, para referirnos al conjunto de movimientos de las palabras, pero son praxias. Bueno, entonces gracias a eso pues nos aprendemos. Hay niños, por ejemplo, que son dispráxicos, no se pueden aprender los fonemas, no se pueden aprender las palabras, entonces nada más no hablan. Y no porque tengan fallos en el aparato fonoarticulador, sino no se aprende, o sea, justo esta zona falló en su unidad articulatoria o en sus estereotipos fonemáticos y motores verbales. Son raros, pero ya me tocó conocer un caso de dispraxia verbal súper interesante. Y pobre niño, ¿no? Con su problema en la expresión. Ahora, en la patología de las afasias, pues no puedes dar el punto y modo de articulación, pero no por problemas con el área 40 de Brodmann, sino porque no hay la posibilidad de generar esta apraxia. Bueno, vamos a tener que cambiar de color porque si no, no se va a entender. Vamos a poner el nombre de acá. Entonces, ¿qué sigue? Estábamos yendo de adelante hacia atrás. Entonces, hacia atrás sigue, vamos con el área de lo parietal, el área 40 de Brodmann. Entonces, vamos a ver si con rojo. En el mapa de Brodmann sería el área 40 de Brodmann. Sería la corteza parietal, pero la corteza parietal que colinda, la corteza parietal inferior, la que colinda con el área de Wernicke. Entonces, corteza parietal inferior, acuérdense, colinda con el área de Wernicke. Se escribe Wernicke, ¿no? Por eso la W. ¿Qué hace esa zona? ¿O cómo se llama la función que realiza esa zona? Propiocepción oral. Es una propiocepción oral, pero es del campo de lo sinestésico. Entre paréntesis, es lo sinestésico. ¿Sale? Bueno, vamos a ponerlo acá arriba, ¿sale? ¿Qué función cumple esta propiocepción oral? Te hace que tú sientas tu lengua cuando la estás moviendo. ¿Pero qué? Sentir lo salado, la presión, la temperatura. ¿Qué sientes? Sientes el movimiento. Entonces analizas el movimiento. Y cuando tú sientes el movimiento o cuando tú analizas el movimiento, eso es propiocepción, ¿sale? Cuando te digan propiocepción, tú tienes que decir, sentir el movimiento. Un músculo está sintiendo el movimiento. ¿Cuál músculo? Pues por eso hay que ponerle oral, ¿no? Para referirse a músculos de la boca, o lingual, propiocepción lingual sería más preciso. Bueno, entonces, siente el movimiento de la lengua y diríamos, ¿y para qué Dios quiso que sintiéramos el movimiento de la lengua? Para que pudiéramos realizar el movimiento con control, con precisión. Puedes controlar y ser más preciso en tus movimientos si tienes propiocepción. Si no tienes propiocepción, baja mucho el control, baja mucho la precisión, baja mucho la coordinación. Entonces, coordinación y precisión, o sea, control, eso hace la propiocepción oral. Piensa en un borracho. Un borracho no tiene buena propiocepción. Un borracho perdió la coordinación y la precisión por una inhibición del cerebelo. Por eso vamos a decir a futuro, hay síntomas que el mismo síntoma se puede deber a cosas distintas. Entonces, ¿quieres mirar cómo se ve a alguien que no tiene una buena coordinación, una buena precisión del movimiento? Alguien que no puede controlar bien sus movimientos, pues mira a un borracho, pero muy borracho. Ese tiene todos esos fallos, por eso baila pero se cae, ¿no? Por eso habla todo sin coordinación, sin precisión del movimiento. Bueno, eso pasaría si la lengua perdiera. No, entonces le sale, no es que hable como borracho, sino que le sale un sonido en lugar de otro, ¿no?
tú quieres tocar aquí y en lugar de tocar aquí, tocas acá. Sí tocas, pero no tocas donde debes de tocar porque no hay coordinación y precisión en el movimiento. Bueno, la lengua se coloca en un punto, pero no en el punto que debería de ir y le sale un fonema en lugar de otro. Ahora, este de acá. Entonces, vamos a poner ese con verde. ¿Qué hace este mecanismo? Entonces estamos hacia atrás, estamos en estamos en el 40 de Brodmann, ahora vámonos abajitito, el área 22 de Broca. Entonces esta es la 22 de Broca, o sea, es la corteza la corteza no es parietal, es la corteza temporal, pero la corteza temporal superior en la parte final, es la corteza temporal superior, pero en la parte final, en la parte posterior. A esta corteza le llamamos área de Wernicke. Sí, porque a esta también acá me faltó ponerle, a esta le llamamos área de Broca. Bueno, ¿qué hace ahí? También tiene muchas funciones, así como esta tiene muchas, para el lenguaje también tiene muchas funciones. Entonces, una de las primeras, una de las más comunes, es esta capacidad gnósica, o sea, de reconocimiento de los sonidos del lenguaje. Reconoce si es una F, o es una S, o es una J, o sea, reconoce que son sonidos diferentes y los puede asociar con letras distintas. Reconoce si fue una explosión en los dientes, en el velo del paladar o una explosión hecha con los labios. Son explosiones, pero ahorita a lo mejor tú no las alcanzas a apreciar dónde están porque te resta mucho los rasgos de los sonidos, se distorsionan con el sonido de la computadora. Pero, por cierto, se me olvidó. Pero si no estuviera el sonido filtrado por el micrófono de la computadora, entonces tú podrías decirme, aunque yo me tape los labios, tú podrías decirme, el primer sonido se hizo en tal lugar, el segundo sonido en tal lugar, el tercer, o sea, la primera explosión fue en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, la tercera. Ok, entonces, ¿a esto cómo se le llama? Como el estímulo llega y tú lo reconoces, entonces por eso es una gnosia. Entonces es una gnosia auditivo-verbal, o sea, oído fonemático. Entonces, oído fonemático. ¿Qué más? Es interesante, pero almacena también los sonidos del lenguaje. Almacena el sonido y lo almacena en un almacén de largo plazo que se llama sistema fonológico. Cuando las palabras se almacenan en un sistema a largo plazo que se llama lexicón o sistema lexical, pero en este caso el fonema se va a una memoria de largo plazo y ese almacén lingüístico se llama sistema fonológico. Entonces la hace de sistema fonológico. Y tiene una más, hace una conexión entre la forma fonológica de las palabras y todos los demás sitios, y la propiocepción y la praxia, entonces conecta la forma fonológica de la palabra con todo lo demás. Entonces, hace una conexión con formas fonológicas de palabras y las reconoce también, es como una gnosia. O sea, tú dices, esa palabra yo la he escuchado, sí, es un mueble, pero ¿cómo era ese mueble? O sea, sabes que esa es una palabra de tu lengua. Bueno, entonces, ¿qué aporte hacen, no? Si tenemos oído fonemático, ¿qué hacemos? Distinguimos un sonido de otro. Entonces, este es el número 1, oído fonemático. Número 2, sistema fonológico. Número 3, la conexión y reconocimiento de formas fonológicas de palabras. Entonces, la primera, el oído fonemático, discrimina un sonido de otro. Sí, pero un sonido del lenguaje, no cualquier sonido.
Esa es la número 1. La número 2, el sistema fonológico, ¿qué hace? Que las palabras lleven solo sonidos de la lengua. Así que un afásico de Wernicke puede meter hasta sonidos que no sean de la lengua. O no mete muchos sonidos porque el sistema perdió sonidos. Entonces, brinda fonemas para construir palabras. Número 3. La conexión con formas fonológicas y el reconocimiento hace que distingas una palabra de otra, que reconozcas una palabra, o sea, es palabra, ¿no? Me está diciendo una palabra. Porque si yo te digo, por ejemplo, Tesha, ¿y sí qué? ¿Qué es o qué? ¿Es una palabra? Pues Tesha, pues sí, no creo que sea una onomatopeya, pero ¿qué será Tesha, no? ¿Un nombre propio? ¿Será un sustantivo, un verbo, un adjetivo? Yo qué sé. Pero si yo te digo, por ejemplo, si yo te digo desoxiceración, si yo te digo desoxiceración, tú dices, ah, caramba, sí me suena, ¿no? Te suena más que Tesha. Dices, ah, sí, a ver, desoxiceración será restauración, conexión, se me hace que es el nombre de una acción, o el nombre de un sustantivo relacionado con una acción, ¿no? Bueno, entonces, reconoce formas fonológicas de palabras. Dices, ah, creo que es un verbo, ah, creo que es un sustantivo, ah, creo que es un nombre propio. Bueno, ahora, el siguiente. Ya vamos hacia abajo, ¿no? Luego, un poquito más abajo, ¿cuál sería? Esta es primera circunvolución temporal. Esta es una corteza temporal medial, o sea, segunda circunvolución temporal. ¿A qué se dedica esta? Pues esta se dedica a hacer la de memoria auditiva. Memoria auditiva de corto plazo. Pero no es como esta memoria de trabajo, ¿no? Esta simplemente retiene un tiempo breve para que luego lo recuperes exactamente como es. Para que te quepa una oración y la puedas repetir toda la oración, para que no olvides esa oración, pero ahí no la interpretas, ahí no la cambias por praxias. Eso se hace en lo frontal, así que está conectado esa región con esta región, claro, definitivo. Así que, ¿qué pasa cuando está presente? Entonces, puedes percibir y retener por corto plazo una secuencia sonora verbal larga. Bueno, ahora, si nos vamos un poco hacia atrás, ya nada más nos quedan dos. Entonces ahora hay dos regiones, las regiones temporo-occipitales y las regiones temporoparietales. Entonces, vayámonos a las temporo-occipitales. Temporo-occipitales, temporoparietales, parieto-occipitales. A ver, serían temporo-parieto-occipitales. La corteza temporo-parieto-occipital, TPO. ¿Qué hay ahí? Imágenes internas. Entonces, donde colindan estos tres lóbulos, ahí están las imágenes internas.
¿Y qué son? El dibujito de los referentes, ¿sale? Está el referente, la imagen visual del referente. Entonces, imagen visual del referente de una palabra. Cuando tú tienes esa imagen visual del referente de una palabra, tú puedes hablar de ese referente. Ya el referente está aquí adentro. O sea, tengo un borrador y está aquí, su imagen de este borrador está aquí adentro. Ah, yo puedo decir la palabra borrador. Si no tengo su imagen de este referente concreto, no puedo decir borrador. Entonces, para poder decir las palabras, tengo que tener el objeto al que quiero denominar aquí adentro en mi mente, en esas regiones. Es una memoria de largo plazo, pero visual. Bueno, y por último tenemos el factor espacial. Entonces, esas son regiones temporoparietales. Y es el factor espacial. Otra forma de decirlo es síntesis espacial simultánea. ¿Qué hace esto? Comprende las relaciones complejas que marcan las preposiciones y los adverbios en una oración, y a esto le llamó Luria relaciones lógico-gramaticales complejas. Entonces, permite la interpretación de relaciones lógico-gramaticales complejas. O sea, permite que entendamos la relación gramatical que estipulan o que establecen las preposiciones, sobre todo frases preposicionales y los adverbios que marcan tiempo. Por ejemplo, hoy desayuné antes de leer el periódico, que hice primero, que hice después. Por ejemplo, María es más alta que Ana y más baja que Lupe. ¿Quién es la más alta? ¿Quién es la más baja? Por ejemplo, dibuja un círculo dentro de un cuadrado y afuera de un rectángulo. Ese tipo de relaciones son las que marcan las partículas del lenguaje que abstraen o representan la información espacial y temporal. Ok, entonces todos estos son los mecanismos. Ahora, sintomatología, ¿sale? La sintomatología la vamos a poner hasta acá abajo y la vamos a poner con asterisco, vamos a poner sintomatología. Vamos a ponerlo con el azul Sintomatología. Entonces, la sintomatología del lenguaje interno. ¿Qué pasa? Crea una adinamia, es decir, no iniciar transformación de pensamiento al lenguaje o no iniciar movimientos, pero son conductas motoras. Conductas motoras dirigidas a un fin, ¿no? Motoras en general, por eso no se paran de la cama, por eso no se bañan en casos severos, en casos no tan severos pues no hablan, porque el habla es una conducta motora. Otra sintomatología. Entonces, sintomatología. Esta es una sintomatología. Otra sintomatología. Uy, son muchas las de aquí. Así que sí, esta crea una adinamia, es decir, no iniciar la transformación de pensamiento al lenguaje. Y esta es no iniciar conductas motoras en general.
Voy a repetir las 2 veces y ya si no alcanzan, es que si no nos tardaríamos muchísimo. Si no alcanza el tiempo, de todos modos va a quedar ahora sí el video. Al terminar con ustedes, inmediatamente lo subo a YouTube. Como media hora después ya está en YouTube. Y ahí ya le dan regresan, ¿no? Pero lo voy a decir en voz alta para que lo alcancen a escribir o para que en el video cuando lo regresen ustedes tengan la posibilidad de volverlo a escribir porque yo lo volví a mencionar bien. Bueno, entonces cuando no se pueden retener por 20 segundos secuencias sonoras para transformarlas en expresión o para interpretarlas, ¿qué nos pasa? Pues entonces la comprensión es heurística. O sea, no comprendemos las relaciones gramaticales entre palabras, no necesariamente las relaciones más complejas, sino en general, lo que decíamos del agente y el paciente, ¿no? O el agente y el objeto. ¿Qué más pasa? Eso es la comprensión. Y lo número 2 es, en la expresión tampoco puede estar la gramática porque no se estructuran las palabras gramaticalmente. Entonces, en la expresión aparece un agramatismo. Expresión con agramatismo. Acuérdense, la gramática entonces, la gramática es interpretada gracias a que existe la memoria de trabajo verbal. Y la gramática es estructurada para la expresión gracias a que existe la memoria de trabajo verbal. Entonces ahí se interpreta la gramática, ahí se estructuran las oraciones gramaticalmente. ¿Y qué hace entonces el factor espacial? Solamente se refiere a las relaciones de tiempo-espacio, o sea, solo las preposiciones cuando crean una relación espacial compleja entre las palabras. Bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando no podemos hacer, por pérdida de la melodía cinética, no podemos hacer cambios fluidos de una cosa a otra? Pues tenemos inercias patológicas. Inercias patológicas. Entonces, ¿esto qué significa? Nos quedamos con la misma praxis. Sí sacamos una praxis, sí fuimos al lexicón, sí sacamos una palabra y sí la dijimos, pero ahí nos quedamos. Por eso calla. No, señora, no. Pacientes que he tenido han dicho solo esas palabras y el paciente de Broca era, lo que decía era solo tan. Bueno, entonces, inercias patológicas. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos la fluidez verbal? ¿Qué pasa si no podemos recuperar palabras del lexicón? Pues no podemos construir oraciones. Así que nada más tenemos lo estereotipado, solamente tenemos frases estereotipadas que pueden ir cambiando de unas a otras, porque no tenemos tal vez problemas graves con inercia patológica, pero de todos modos no podemos rescatar para crear oraciones originales, para crear nuestras propias oraciones, entonces solamente nos quedan automatismos. Así que el síntoma sería tener automatismos. La palabra más común, la frase más común, ¿no? o muchas palabras comunes, muchas frases comunes. ¿Y qué pasa cuando las praxias no están bien? Entonces, ¿qué pasa cuando las praxias no están bien? Pues que se altera la forma de la palabra o no podemos producir algunos sonidos. Entonces, dificultades de articulación de palabras o de producción de sonidos del lenguaje. Se nos lengua la traba, por ejemplo. Bueno. Ahora, ¿cuál es todos los que tengan esta rayita serán síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el síntoma de esto de acá? Pues si no tenemos, si se lesiona la propiocepción oral, o sea, la perdemos o la alteramos, y entonces ya no sentimos el movimiento de la lengua, ya no podemos hacer una coordinación y precisión de los movimientos de nuestra lengua, ya no controlamos la lengua, pues que ya no decimos los sonidos que le corresponden a la palabra, sino decimos sonidos, entre más lo intentemos, cada vez más lejanos en rasgos. Entonces, sustitución
o distorsión de la forma fonológica de la palabra. Pero un síntoma claro y clave para distinguir este de este es los intentos empeoran el defecto. Y es clarísimo, tú lo ves, ¿no? Quieren decir, por ejemplo, niña, ¿no? Es que le dije a mi niña, pero en lugar de niña te dicen piña. Ah, piña, ¿por qué? A mi riña, ay, a mi guiño, a mi brillo, a mi brillo, o sea, lo empeoran, cada vez se alejan más y más y más. Y se nota el esfuerzo y son conscientes, están escuchando y saben que lo que están diciendo, por eso dicen, ay, ¿cómo? ¿Por qué dije esto? Ok, ahora, ¿qué pasa cuando lesionas el área de Wernicke y entonces alteras el oído fonemático, el sistema fonológico y la capacidad de conectar con formas fonológicas los fonemas a formas de palabras y reconocer estas formas fonológicas de palabras? Y entonces, al lesionar esto, ya no discriminas entre un sonido de otro, ya no reconoces si es consonante o vocal y cuál consonante es o cuál vocal es. Ya no tienes fonemas para crear palabras. Y de hecho, te dan una palabra y ya no la reconoces como palabra. Entonces, esta sintomatología de acá crea, no reconoces qué sonido es, qué fonema es, qué fonema escuchas. No puedes colocar los fonemas que corresponden a las formas de palabras. Este es para el número 1, ¿no? Este es para el número 2. No puedes colocar los fonemas que corresponden a las formas de palabras. Y entonces tienes neologismos. Aquí, por ejemplo, es el síntoma de esto te crea una parafasia fonológica. Por ejemplo, en lugar de niña, riña, o en lugar de niña, piña, pues es una parafasia fonológica, pero acá no. Acá en lugar de niña te puede salir, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué? Pues no es parafasia, es un neologismo. Bueno, y por último, 3, no reconoces palabras. O sea, no comprendes palabras. No comprendes, de hecho no comprendes porque ni reconoces los sonidos ni reconoces las palabras y cuando quieres hablar no expresas palabras. Esto, claro, en sus formas más graves, ¿no? En sus formas menos graves, pues habrá muchos pseudopalabras, habrá constantemente dificultades con el reconocimiento, confundirás casa por taza, etc. Bueno, ahora, memoria auditiva. ¿Qué hay cuando falla la memoria auditiva? Porque hay una lesión en la corteza temporal medial, en la segunda circunvolución temporal, y entonces ya no se puede percibir y retener por corto plazo una secuencia sonora verbal larga. Pierdes información, pierdes parte de la huella. Entonces, el volumen de la percepción auditiva disminuye y la huella no es completa. La huella, sí, la huella. A ver,
Pensemos en la huella literal. Tú vas en la playa, en la arena del mar, en la playa, y tu persona dejó una huella, dejó una marca. Tú eres una cosa que existe físicamente, estás presente, y tu paso por ese lugar dejó una huella. Bueno, el mundo sensorial deja una huella en mi cerebro, pero esa huella no se pierde gracias a las memorias. La huella queda. No queda el estímulo real. Claro, en la arena de la playa no estás tú, pero está tu huella. Así, no es el estímulo original, pero es la huella, y no cualquier huella, una huella muy fina, una abstracción, ¿no? De hecho, después hasta es una abstracción. Pero bueno, esa huella que dejó la oración, pues disminuye. O sea, disminuye la huella, no es que se haga chiquita la huella, que se achique como que se hace enanito, no, sino que pierde, ¿no? Pierde parte del inicio, pierde parte del final o pierde lo del medio, pero pierde y ya no es la huella original y entonces así ya no vas a comprender. Así que si se pierde, el volumen de la percepción auditiva disminuye y la huella no es completa, por tanto se afecta la comprensión. La comprensión de palabras largas y complejas, la comprensión de oraciones o enunciados largos, no importa que sean complejos o simples. Bueno, ahora, las imágenes internas. ¿Qué pasa cuando lesionas la corteza temporoparieto-occipital y entonces las imágenes internas ya no están ahí? Se lesionaron, se alteraron. O sea, la imagen visual del referente de una palabra se alteró. Ya no puedes denominar. Entonces, lo que tienes son anomias, entendiéndose como A, imposibilidad de denominar, A, ausencia total, pérdida de la capacidad de la denominación. Estas también son anomias, la parafasia fonológica es una anomia, el neologismo es una anomia, el que no aparezcan palabras, por ejemplo, acá hay dificultades para denominar verbos, entonces es un tipo de anomia. Y hay anomias, pero la anomia más grave, más severa, pues es la de allá. De hecho, por eso se llama afasia anómica, o en la escuela de Luria, en la escuela soviética, se le conoce como afasia amnésica. Ok. Bueno, como si hubiera olvidado las palabras, ¿no? Algo así. Pero es por las imágenes internas. Y por último tenemos esta de acá. Que si lesionas las regiones temporoparietales y entonces el factor espacial se ve alterado, se ve comprometido, o la síntesis espacial simultánea, y la persona ya no puede realizar la interpretación de relaciones lógico-gramaticales complejas. O sea, ya no entiende quién es la más alta, quién es la más baja, qué hice primero o después, quién va adentro, quién va fuera de quién. Entonces, únicamente se afecta la comprensión de relaciones gramaticales complejas dadas por preposiciones, frases preposicionales, porque estas marcan espacio, marcan relaciones espaciales. Y ya no se entiende las relaciones gramaticales complejas dadas por adverbios de los que marcan relaciones temporales. Pero eso es lo único que no se comprende, lo demás sí se sabe quién hizo qué a quién. Bueno, entonces ahí están las 7 afasias, están los nombres de los mecanismos, la base neural de los mecanismos, lo que hace el mecanismo, ¿no? lo que aporta, lo que da al lenguaje, y cuando esta aportación no se logra, pues su contraparte, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué síntomas te vas a encontrar ante su lesión? Ay, Daisy, no la acepté a tiempo. Bueno,
Pues entonces, ahora me voy a poner en este pedacito de acá. Espero no estorbar mucho. Por favor, ahora escucho sus preguntas. Creo que sí estorbo mucho. Mejor acá. Es que tengo un esguince en mi tobillo y ya tengo el pie muy hinchado, entonces ya quiero descansarlo. A ver, preguntas. Viene la fase de preguntas. Sí, escucho. Dadas por las preposiciones, frases preposicionales, entre paréntesis, relaciones espaciales, se cierra el paréntesis, coma, o dadas por los adverbios y entre paréntesis, relaciones temporales. A ver, para esa carencia que tenían de los mecanismos y su función, su base neural, su sintomatología, ya que va a estar este video a su disposición, ¿les es de utilidad? ¿Cubre de alguna manera la carencia que traían? Ok. ¿No hay ninguna duda de esto que está aquí? Ok. Bueno, pues la clase de hoy terminaría con esto. Ahora, el lunes vamos a tener la introducción para lo que yo di al otro grupo. Al otro grupo le hablé de cómo hacer las etapas, pero no les hablé de esto. Entonces ellos se sentían un poco perdidos porque yo hablaba de en las etapas abordar esto, pero pues si esto no era claro, pues hablé sin que hubiera un fundamento teórico, ¿no? Pero como sea, les hablé de las etapas. Ahora a ustedes les hablé de esto, pero no les hablé de las etapas de un plan terapéutico. Entonces a ustedes les repondré la clase de las etapas el día lunes y a ellos esto. Así que nos vemos el próximo lunes, ¿sale? Cuídense mucho. Sí. Ajá. ¿Alguien preguntó? A ver, dime. Según yo lo cambié al martes, pero revisen. Ya debería de estar para el martes. Pero no. Ay, qué raro. Miren, lo que hago es reponerle los días que les quité. Entonces te quité 2 días, te recorrí 2 días. Si el foro era para el viernes, pues ahora el foro es para el domingo. Uh-huh. Lo que pasa es que a otros grupos ni siquiera o sea, el foro se los abrí, pero no les abrí el que participaran por equipos. Entonces les quité 4 días de la semana, a ellos les recorrí hasta el martes, pero por esa razón, porque ni siquiera podían participar en el foro. Pero ese fue un solo grupo, entonces yo creo que ya ayer me pusieron, bueno, he estado con problemas de salud serios y ayer me pusieron demasiadas inyecciones. Y tantas inyecciones, tanta sustancia en el cuerpo me mareó muy feo. Entonces anoche estaba haciendo correcciones y a unos les corregí el martes y a otros el domingo, pero me di cuenta que en otro momento similar a con tanto medicamento también hice cosas raras. Entonces dije ahorita, chin, a lo mejor anoche volví a cambiar, pero no, si era viernes te lo pasé a domingo, si era domingo te lo pasé a martes, y creo que lo de ustedes era viernes. Bueno, ya no me despido porque ya me duele muy feo mi tobillo, ya me quiero sentar. Tengan un buen día. Hasta luego.